Vamos a revisar cómo o cuáles son los elementos esenciales en la planificación de un proyecto. Los elementos básicos que debe de contener un proyecto son los siguientes. Un objetivo, es decir, para qué se hace el proyecto, cómo se vincula a la estrategia de la entidad, el alcance, que es aquello que va a producir el proyecto, qué es lo que se va a hacer y lo que no se va a hacer en el proyecto, un cronograma, es decir, cuál es el lapso, la ventana temporal en la cual se estima que va a durar el proyecto, un coste, cuál es el presupuesto que tenemos para ejecutar el proyecto, los criterios de calidad, es decir, qué consideramos como válido a la hora de evaluar los entregables y qué es lo que no es válido, cuáles son los criterios mínimos que tiene que cumplir esos entregables. Un análisis de riesgos, es decir, aquellas circunstancias que pueden afectar positiva o negativamente al proyecto y cómo vamos a controlar esos riesgos. Y una identificación de los interesados, aquellas personas que pueden estar afectadas positiva o negativamente por el proyecto. Estos son los elementos esenciales. Digamos que dentro de la metodología del estándar que establece el PMI, esto es lo básico que tiene que contener un proyecto en cuanto a su planificación. Claro, todo esto se desarrolla en una serie de planes que están englobados dentro del conjunto superior que es el plan para la dirección del proyecto. Este plan para la dirección del proyecto está compuesto por una serie de planes y unas líneas base y adicionalmente puede haber otros planes que pueden ir incluidos. Vamos a desglosar brevemente en qué consiste. Plan de gestión del alcance. Una vez que se define qué es lo que se va a hacer en el proyecto, cómo se va a controlar que eso se cumple y cómo se va a controlar si hay algún cambio dentro del de ese alcance previsto. El plan de gestión de los requisitos es aquel plan que establece cómo se recopilan los requisitos que establece el cliente, cómo se controlan que se vayan cumpliendo y cómo se verifica si hay algún cambio en ellos. El plan de gestión del cronograma incluye la elaboración propia del cronograma y cómo se va a controlar el cumplimiento de ese cronograma. El plan de gestión de costes o de costos tiene, además de contener el presupuesto inicial, tiene otros componentes que son el control del cumplimiento del presupuesto y las estrategias para evitar desviaciones. En el caso de que se produzcan desviaciones, cómo gestionar esas desviaciones. El plan de gestión de calidad es, como decía anteriormente, la definición de cuáles son los requisitos mínimos que tiene que tener la, los entregables para considerarlos como válidos y que sean aceptados por el cliente. El plan de mejora de procesos constituye un plan en el cual se establece cómo van a realizarse los procesos y cómo se van obteniendo conocimiento de cómo se realizan los procesos, cuáles son las áreas de mejora y cómo se van mejorando. El plan de gestión de los recursos humanos, aparte de la descripción de los recursos humanos implicados en el proyecto, también tiene que contener cómo se van a adquirir esos recursos humanos y cómo se van a ir liberando progresivamente en cada momento. Aparte de contener detalles sobre cuáles son las cualificaciones, las experiencias, todo lo que vamos a pedir a esos recursos humanos. El plan de gestión de las comunicaciones consiste en determinar cómo van a realizarse o transmitirse la información que se genera a lo largo del proyecto a los distintos interesados y además cómo vamos a recopilar las opiniones, la información que ellos nos vayan prestando. El plan de gestión de riesgos consiste en la identificación inicial de esos riesgos que pueden afectar positivamente o negativamente al proyecto, cómo vamos o qué estrategias vamos a emplear para controlar esos riesgos y evitar que dañen la ejecución del proyecto. El plan de gestión de adquisiciones se refiere a saber cuáles son los elementos o recursos materiales que vamos a requerir para la ejecución del proyecto,
cuándo se van a adquirir y cuál va a ser el procedimiento de su adquisición. Y el plan de gestión de interesados es aquel que contiene la descripción más amplia posible de los interesados en el proyecto, es decir, aquellas personas que pueden estar afectados positiva o negativamente por el proyecto, y cómo vamos a mantener o mejorar su apoyo al proyecto. Las líneas bases del proyecto, que se refieren al alcance, al cronograma de los costos, son definiciones numéricas en cuanto al presupuesto, el cronograma, la duración, el alcance, la descripción de lo que se va a hacer, que de alguna manera cuando se aprueba ese plan para la dirección del proyecto se quedan como una foto fija con la que ir comparando la ejecución del proyecto. Y adicionalmente os comentaba anteriormente que puede haber el plan de gestión de la configuración, que se trata de cómo se va a gestionar toda la información, toda la documentación que se genera dentro de esta planificación y en la ejecución, seguimiento, control y cierre del proyecto, cómo va a ponerse a disposición de los implicados en el proyecto y cómo van a mantenerse actualizada, teniendo en cuenta que puede haber algunos cambios. Estos cambios se gestionan a través de un plan de gestión de cambios que consiste básicamente en determinar cuál es el procedimiento en el caso que haya un cambio que se demande por alguna de las partes autorizadas y si ese cambio se aprueba, quién va a resolverlo y cómo se va a documentar esa existencia de cambios. Tened en cuenta que los cambios afectan a muchos de estos planes que hemos mencionado anteriormente. Por lo tanto, habrá que ir documentando bien todas estas situaciones, porque si no, al final puedes encontrar que haya documentación con versiones distintas, que no se sabe cuál es realmente la documentación que tenemos que seguir o la cual es la más actualizada. Y bueno, pues estamos hablando siempre de proyectos de gran escala y lógicamente esos proyectos de gran escala tienen que tener un control de esa documentación y que esa documentación sea accesible para todos los implicados en el proyecto, de tal manera que se pueda consultar en cualquier momento y siempre se consulte la versión válida, la última versión aprobada. A modo de recuerdo, estamos hablando siempre de procedimientos escritos. Tened en cuenta que, como os he dicho, estos métodos se crean para proyectos grandes, proyectos que pueden tener un coste de más de 1 millón de euros, que pueden tener bastantes personas implicadas. Entonces, lógicamente, un proyecto grande tiene que estar documentado todo porque si no es probable que haya errores en la ejecución del mismo. Como os había dicho anteriormente, un elemento muy importante de lo que es la gestión de un proyecto o la dirección de un proyecto es gestionar la documentación que se va generando, tanto la producción como la conservación y el acceso a esa documentación. Este método es iterativo. El método de dirección de proyectos propuesto por el PMI es iterativo, vas realizando ciclos que pueden coincidir con las distintas fases del proyecto. Y además es incremental. Partes de una definición en las fases primeras de inicio y planificación, una definición de alto nivel del proyecto. Y tienes que ir caminando hacia el detalle, haciendo una planificación más a detalle progresivamente. La planificación en proyectos que están divididos en fases, puede haber una planificación general de todas las fases, pero la planificación de detalle se va realizando a medida que se van agotando las fases. Es decir, estás ejecutando una fase y estás planificando la siguiente al detalle. De tal manera no se concentra todo el esfuerzo de planificación en la fase inicial, sino que se va realizando a lo largo del desarrollo del proyecto. Pensad que en algunos casos no tiene sentido llegar a una planificación al detalle de todas las fases del proyecto porque puede haber cambios. Entonces eso implicaría un retrabajo. Seguiremos hablando de estos asuntos en la sesión presencial.